Lo invito a orar, hermano. Padre, gracias, Dios. Nuevamente nos acercamos a tu trono de gracia, Dios. Agradecidos por todas tus bendiciones, tus misericordias, por tus bondades. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de venir a tu casa, acercarnos reverentemente a tu palabra, Señor, y disponernos a darte a ti, solo a ti, la gloria y la honra. Te pedimos que tú aceptes este servicio para gloria y honra tuya y que seas propicio con cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, que hemos venido hambrientos de tu palabra y dispuestos a que nuestro corazón y nuestra mente esté concentrado en lo que tú tienes para decirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a concluir este capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Este tema que nos presenta la confesión de fe en el capítulo 21 tiene 3 párrafos. Recordemos muy rápido. El primero trataba la libertad que Cristo compró allí en la cruz del Calvario con su sangre, que nos había librado de la condenación del pecado, de la ira de nuestro Padre Celestial, pero que también nos había liberado de esa esclavitud del pecado. En el segundo párrafo habíamos visto que solo Dios es el Señor de la conciencia y habíamos visto cómo ninguna doctrina que esté ajena al respaldo bíblico debe ser puesta como piedra de tropiezo a los cristianos. Más bien siempre buscar que cualquier norma o cualquier regla que se instaure dentro de una congregación, dentro de una familia, esté siempre respaldada bíblicamente, de tal manera que no sea tampoco piedra de tropiezo a la maduración espiritual de los cristianos. Y hoy vamos a estar viendo el tema en el párrafo 3, es decir, cuando esta libertad cristiana, abusando de esa libertad cristiana, queremos convertirla en libertinaje. Estamos en la página 32, hermano, del capítulo 21, y dice el párrafo: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Como vemos, está tratando este párrafo cuando esa libertad es mal interpretada y la convertimos en libertinaje, como dice, para nuestra propia condenación, porque realmente no estamos siendo obedientes a lo que nos enseña la palabra. En resumen, lo que trata este párrafo son las ideas siguientes. Primero, el párrafo enseña que la libertad cristiana nunca debe usarse como excusa para pecar o para rechazar la autoridad legítima que Dios ha establecido. El propósito de la libertad es servir a Dios con una conciencia limpia y obediente. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso pervierten el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. Hermanos, miren, fíjense cómo la confesión de fe es enfática, que cuando hacemos eso, cuando malinterpretamos esa libertad que el Señor ganó ahí en la cruz del Calvario, no es solamente una desobediencia, sino que claramente que dice la confesión de fe que es para nuestra propia destrucción cuando somos rebeldes, cuando no hacemos caso a lo que la Biblia nos enseña. La libertad cristiana no autoriza al pecado, por supuesto que no. La libertad cristiana es libertad del dominio del pecado y de la condenación, no libertad para pecar. Es como ser liberado. Mira esta manera
de cómo podemos comparar a esa libertad que tenemos los cristianos. Es como ser liberado de una cárcel. El preso queda libre de su condena, pero no recibe permiso para volver a delinquir. Es decir, a usted ya ha sido librado de la esclavitud del pecado, nada le da ningún derecho a usted a regresar de donde Dios lo sacó, de donde Dios lo liberó. Al contrario, esa libertad tiene un propósito superior, vivir una vida nueva bajo el señorío de Cristo en santidad y amor verdadero. Porque el que ha sido verdaderamente liberado ya no quiere ni puede seguir esclavo del pecado. Si usted siente que todavía esas ataduras lo hacen regresar al pasado, preocúpese, hermano, porque entonces realmente usted puede ser que se esté haciendo idea que usted es de los escogidos y realmente su vida le esté demostrando que ese deseo de regresar al pasado de esclavitud del pecado, de donde Dios ha llamado a sus hijos para liberarlos, si usted se siente que todavía está ahí, preocúpese, hermano. Busque de Dios, pida perdón, arrepiéntase, porque es la manera que podemos deshacernos de ese viejo hombre que a veces está siendo piedra de tropiezo al progreso y de la madurez cristiana. La verdadera libertad cristiana nos mueve a obedecer a Dios, no a desobedecerlo. Miren cómo estos dos textos nos confirman estas ideas que acabamos de ver. Dice Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Usar la gracia como excusa para pecar es pervertir el evangelio. El evangelio no es solo perdón, sino también transformación, hermano. Dios no pide que nosotros vengamos a sus regazos de manera perfecta, pero lo que sí debe suceder en la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano, de un genuino cristiano, es que una vez que usted llega a los pies de Cristo, su vida empiece a cambiar, esa transformación, esa santificación que produce el Espíritu Santo en el creyente se vea evidentemente en los frutos que usted produce. Dios nos salva para hacernos nuevas criaturas que aborrecen el pecado, no para que sigamos esclavos de él. Convertir la gracia en libertinaje distorsiona su esencia, pues la verdadera salvación libera del poder del pecado, no otorga permiso para disfrutarlo. Si usted es de los que disfruta todavía lo que hacía antes de venir a los pies de Cristo, también le digo, preocúpese, hermano. La gracia no solo perdona, también transforma la vida del creyente. Debemos preguntarnos si nuestras decisiones reflejan gratitud por la gracia o simplemente buscan satisfacer deseos pecaminosos. Mira lo que nos dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También Judas 4 nos acerca a esta idea, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, es como si fueran espías que se mezclan con los cristianos y que aparentan a ser cristianos, pero fíjense cómo Judas define estos cristianos, pues dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La libertad cristiana debe ejercerse bajo la autoridad de Dios, hermano. La libertad cristiana no es autonomía total. Claro que no, hermano. Si nosotros consideramos que esa libertad que el Señor Jesucristo ganó ahí en la cruz para todos los hijos de Dios, nos da la posibilidad de deshacernos de esa autoridad de nuestro Padre Celestial, estamos interpretando erróneamente lo que verdaderamente las Escrituras nos enseñan. No es una libertad total, no es autonomía total, sino libertad para vivir bajo la autoridad de Dios. Porque fuimos comprados por precio, y hermano, fue precio de sangre. Esa libertad no nos la regaló Cristo porque Él la obtuvo en un mercado, sino que la pagó allí con sangre. Su precio fue muy alto. Cristo pagó el precio que debíamos nosotros haber pagado por nuestras inequidades, transgresiones. Por tanto, fuimos comprados por precio. Cristo nos liberó pagando con su sangre. Por lo tanto, ya no nos pertenece a nosotros mismos. Le pertenecen a Él, que fue quien la compró y nos la regaló a nosotros sin merecerlo. Ejercer la libertad fuera de su autoridad es robarle lo que Él compró legítimamente, y sabemos que fue un precio bien alto, fue bien cara el precio que Él pagó por comprar esa libertad para nosotros. Porque la verdadera libertad se encuentra en la obediencia. Fuera de Dios, el ser humano no es libre, sino esclavo del pecado, las pasiones o el ego. Solo bajo su autoridad el hombre experimenta libertad real, plena y sin esclavitud. Porque la libertad tiene un propósito divino. Dios nos liberó para que vivamos para su gloria y según su voluntad, más no para satisfacer nuestros deseos. Usar la libertad sin su autoridad convierte el evangelio en egoísmo disfrazado de espiritualidad. Un espíritu rebelde no es evidencia de libertad cristiana, sino muchas veces es una evidencia de orgullo. Otra cosa, hermano, oponerse a la autoridad legítima es oponerse al orden establecido por Dios. Y es interesante este tema porque a veces la autoridad más cercana que tenemos a nosotros pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros jefes o pueden ser los gobernantes. A veces nosotros queremos rebelarnos contra esa autoridad porque consideramos que lo que están haciendo sobre nosotros no es justo o que no tienen las facultades para hacerlo. Pero miren lo que nos enseña la Biblia. Dios gobierna a su pueblo mediante autoridades que Él mismo ha instruido para el bien común y el crecimiento espiritual. Acuérdense que la Biblia nos enseña que dice que Dios escoge los reyes. Por tanto, hasta los gobernantes de más alto nivel están en el lugar que están porque Dios permitió que llegaran ahí, algunos para bendición y otros para juicio, pero nada pasa delante de los ojos de Dios sin que su autoridad esté presente en los procesos que llevan a esas personas a ocupar cargos de autoridad sobre otros. Y miren, esta autoridad incluye tanto autoridades civiles como las eclesiásticas. También dentro de la iglesia es parte de los propósitos de Dios que las personas que llegan a estar en los lugares de liderazgo estén gracias a que Él ha permitido que estén en ese lugar. La autoridad legítima proviene directamente de Dios. Por tanto, oponerse a ella no es solo rebelarse contra un gobierno humano, sino resistir el orden que Dios mismo ha dispuesto. Aquellos que tenemos algún tipo de jefe sobre nosotros y que a veces son incómodos en la manera que ejercen su autoridad, primeramente antes de ser rebelde ante ellos, piense en lo que nos enseña la Biblia. Miren, también la libertad cristiana no cancela esta obediencia, sino que la cumple. Es decir, los primeros que debemos ser obedientes, humildes, aun cuando no nos
guste la manera en que nos gobierna. Hacer de esta manera estamos agradando a Dios, estamos honrando lo que la palabra nos enseña. El creyente vive como siervo de Dios, haciendo el bien, respetando la autoridad para honrar al Señor que la estableció. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira con qué claridad Pablo en su carta a los romanos lo dice, cómo debemos someternos humildemente a las autoridades, porque no solamente fueron decisiones de hombres, sino están respaldadas por la voluntad del Señor. También Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14, nos acerca esa idea, dice, sométanse pues a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los, disculpe más, y a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El propósito, el párrafo termina así de esta manera, que el propósito de la libertad cristiana es servir a Dios, hermano, no, y darle la gloria a Él. No es otra cosa más importante que esta. Fuimos liberados para un nuevo señorío. La libertad cristiana no nos deja sin amo, es decir, nos liberó de la esclavitud del pecado, pero nos transfiere de dominio del pecado al dominio de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos del Dios Todopoderoso. Fuimos comprados por la sangre de Cristo precisamente para ser suyos y vivir bajo su autoridad. Por eso el propósito de nuestra libertad es servirle voluntariamente, no independizarnos, pero además la libertad se cumple en que nosotros seamos obedientes y que tengamos vocación de servicio. La verdadera libertad cristiana no se mide por cuántos pecados podemos cometer sin consecuencia. Es decir, en otras palabras, la libertad cristiana no es hasta dónde el Señor nos permite pecar sin que traiga sobre nosotros juicio. Para nada es eso la verdadera libertad cristiana, sino por la capacidad que tiene el creyente de vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad cristiana. Servir a Dios no es una restricción de la libertad, sino su máxima expresión y cumplimiento. Dios nos liberó para su gloria, no para la nuestra. El fin supremo de nuestra salvación no es nuestra comodidad ni satisfacción personal, sino que vivamos para glorificar a Dios. Toda libertad que no apunta a servirle y honrarle se convierte en egoísmo disfrazado, traicionando el propósito por el cual Cristo nos hizo libres. Aplicación, hermano, porque siempre debemos sacar de cada cosa que estudiamos qué aplica a nuestras vidas, qué realmente nos enseña lo que estamos estudiando. Y de este párrafo podemos sacar las siguientes aplicaciones. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, no en rebeldía, no en desobediencia, hermano. La libertad cristiana no es una licencia para pecar. La libertad cristiana no elimina la obligación de respetar las autoridades legítimas. Dios nos hizo libres para servirles y obedecerles con una conciencia limpia. Tu libertad no te hace independiente de Dios ni de las autoridades que Él ha establecido. Debes vivir como siervo de Dios, sometiéndote voluntariamente a su palabra, a su voluntad y a las autoridades legítimas, porque la verdadera libertad se expresa en obediencia, no en rebeldía. Dios te libró
para que vivas para su gloria, no para tu propio placer. Usa tu libertad para amar, servir a otros y obedecer a Dios con santidad, sobriedad y piedad. Hermano, hasta aquí esta clase. Realmente el párrafo nos ayudó a que fuera bastante rápido el contenido. Queremos terminar este tiempo con una oración. Padre, gracias nuevamente te damos por este tiempo. Ahora te pedimos que esas enseñanzas que están en tu palabra, tú nos ayudes a poner en práctica. Ayúdanos a vivir obedeciendo tu palabra, honrando tu palabra, Señor, con nuestras vidas, con nuestro diario quehacer, y que tengamos siempre presente que la libertad que tú ganaste allí en la cruz, en nada nos da derecho a ser rebelde y a, confiando en tu gracia, querer pervertir la verdadera esencia del Evangelio, Señor. Ayúdanos siempre a tener esa claridad, Dios mío, y poderte dar a ti siempre la gloria y la honra. Te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio y que tú seas glorificado en todo. En nombre de tu Hijo Santo y amado Jesucristo estamos orando. Amén.